Queridos y amados hermanos, que el Señor les bendiga. Ahora vamos a entrar a ver la obra de Cristo, hermanos, a que podamos reflexionar sobre la obra de Cristo. Ya vimos en los videos anteriores de este discipulado virtual la doctrina de la persona de Cristo. Ahora vamos a ver la obra de Cristo. Quisiera hacer una pequeña recapitulación de cómo está más o menos acomodado el estudio de la cristología, al menos para los propósitos de aquí de Rebaño de Jesús. Y permítanme presentarles este, una, un pequeño dibujito que vamos a hacer. Déjenme, déjenme, borro esto. Ahora sí. Tenemos cristología, hermanos, o conocido también como la doctrina de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos, la doctrina de Cristo. Bueno, ¿cómo nosotros estudiamos, en este caso, la doctrina de Cristo? Pues lo que tendremos es lo siguiente. Déjenme lo pongo un poquito más grande para que lo puedan ver. Muy bien. Respecto a la persona de Cristo, lo dividimos en dos. Primero, obviamente, tenemos una introducción. Voy a ponerle aquí el fundamento. El fundamento era la resurrección. Es el fundamento de la cristología para que nosotros podamos llegar a la conclusión, pues, de que Jesús es el Hijo de Dios, de la fe cristiana y todo lo que hemos estudiado anteriormente. Ese es el fundamento. Solamente para que lo tengamos en consideración. Pero ahora, lo que quisiéramos es también que veamos cuáles son las ramas que se dividen, nosotros acomodar lo más ordenadamente posible los temas de la cristología, pues para que los podamos aprender de completa posible. Y bueno, vamos a dividir cristología en dos ramas. Vamos a estudiar, por un lado, la persona de Jesús, la persona del Hijo de Dios, y cuando estudiamos la persona del Hijo de Dios, estudiamos su divinidad, Jesús como Dios, estudiamos a Jesús como hombre y estudiamos a las dos naturalezas de Jesús. Pero por otro lado, estudiamos también la obra de Cristo. Y pues de la obra de Cristo vemos una pequeña introducción que es el pecado, para que nosotros podamos entender mejor la obra de Cristo. Y después, este, la salvación. Y de la salvación se van a desprender aquí muchas cositas más adelante. Eso es lo que veremos respecto a la persona de Cristo. Muy bien. Ahora pues vamos a ver una introducción. Antes de hablar de la persona de Cristo, es importante hablar sobre la doctrina del pecado. Así que el estudio de la doctrina del pecado nos va a servir como introducción al estudio de la obra de Cristo. Y es importante para que nosotros podamos dimensionar la magnitud de lo que es la obra de Cristo. Si no estudiamos primero la doctrina del pecado, es muy difícil que nosotros podamos eh, tener una concepción adecuada de la magnitud, de la grandeza de la obra de Cristo, sobre todo para nuestra aplicación devocional, para hacernos caer rendidos en adoración a Dios. Entonces, de hecho, eso es lo que yo creo que hace el Espíritu de Dios cuando habla a nuestras vidas para que aceptemos a Cristo. Nos hace ser primero conscientes de la gravedad de la situación en la que estamos sin el Señor, del pecado,
y de lo profundo y terrible que es el pecado para que después vayamos a Cristo y em, podamos dimensionar mejor su obra. Así que bueno, vamos a comenzar con esta introducción. ¿Cómo definimos el pecado? Pues en lo personal me gusta esta definición del teólogo Walter Thomas Conner. Tiene un libro que se llama Doctrina Cristiana y tiene un capítulo que está dedicado para explicar sobre la doctrina del pecado también. Y pues lo define de esta forma sencilla: el pecado es la rebelión contra la voluntad de Dios, que esto obviamente tiene sustento bíblico. Primera de Juan, que es una de las cartas más bonitas que existen, pues dice que el pecado es la infracción de la ley. ¿Qué es la ley? La ley es la voluntad de Dios. Lo podemos ver a través de las escrituras. La ley es el reflejo de la voluntad y el carácter de Dios. Entonces, el pecado es rebelarse contra la voluntad de Dios. No es una definición que se le ocurrió a la ICEBA, es una definición con sustento bíblico para explicar de una forma más clara y sencilla qué es el pecado. Por ejemplo, nosotros tenemos entendido que Dios es vida, por ejemplo. En Dios está la vida, es parte de la naturaleza de Dios. Todo aquello que se aleja de lo que es vida es malo porque se aleja del carácter y de la voluntad de Dios. Si la naturaleza de Dios es vida, entonces su voluntad es que haya vida. Su voluntad es que haya vida. Cuando se priva de la vida a una persona es pecado porque se está rebelando contra la voluntad de Dios, que es el reflejo de su carácter. Todo aquello que es injusto es pecado porque se aleja del carácter de Dios, y la voluntad de Dios es el reflejo de su carácter, de su justicia, etcétera. Entonces, por eso podemos decir que el pecado es simplemente rebelarse contra la voluntad de Dios. Y vamos a ver aquí algunos vocablos griegos que vemos en el Nuevo Testamento acerca del pecado. El primero es este que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Dice que es amartía. Amartía. Amartía se define como errar del blanco. Había en la cultura del tiempo de Jesús y de los apóstoles, pues la práctica de los soldados romanos, que era con una flecha apuntar hacia un blanco determinado, y así como en los soldados actualmente, pues tenían que apuntar al blanco y dar. Cuando el soldado fallaba de darle al blanco, estaba cometiendo una amartía, o sea, estaba errando al blanco, no le estaba dando al blanco a donde tenía que darle. Entonces, de ahí se sacan, conclusiones para decir que el pecado es como un soldado que trata de dar al blanco, pero que no puede dar al blanco, no puede llegar a la meta. Entonces, amartía es no poder llegar a la meta, no poder dar al blanco. ¿Cuál es el blanco? El blanco es el carácter de Dios, el blanco es la naturaleza de Dios. Entonces, todos tratamos, o mejor dicho, todos fallamos en poder igualar, en poder dar al blanco, en poder acertar a la voluntad y el carácter y la naturaleza de Dios con nuestros pecados. Entonces hemos errado del blanco. O por mencionarlo de una forma más sencilla, el estándar que debemos alcanzar, pues es el carácter y la voluntad de Dios, pero ese estándar no lo podemos alcanzar. Llegamos hacia otros lados menos hacia eso. Entonces es el intento fallido de alcanzar la meta. Esa es la palabra que podemos encontrar más frecuentemente en el Nuevo Testamento griego. Otra palabra es adiquía, que pues en sí misma significa lo que está ahí escrito: injusticia o iniquidad. Esta otra que se llama poneria, que es maldad de un tipo vicioso o degenerado. Parabasis es infracción o transgresión de una ley, obviamente, que es como aquí vemos abajo en anomia. Nomos, que es una palabra griega, nomos significa ley. Anomia, como tiene la palabra a antes, significa que es anti algo. Anomia es violación de la ley. Pues obviamente si lo comparamos, como dice Juan, que el pecado es infracción de la ley, pues aquí vemos que se está cometiendo una infracción ante la ley de Dios.
Bien, ahora vamos a ver el carácter del pecado. Hay un autor, un teólogo llamado Lois Berkhoff, que de hecho él tiene un libro de teología sistemática muy, muy usado por institutos bíblicos. Y él habla sobre el carácter del pecado, qué es el pecado, cuál es la esencia, la naturaleza del pecado, y él utiliza estos 5 puntos para explicarlo. Primero dice, el pecado es una clase específica de mal. 2, el pecado es absoluto. 3, el pecado es contra la voluntad de Dios y su carácter. 4, el pecado incluye culpa y corrupción. Y 5, el pecado tiene asiento en el corazón. Decimos que el pecado es una clase específica de mal porque el pecado, pues, es simplemente un mal específico y no podríamos decir, por ejemplo, compararlo con desastres naturales, con problemas económicos que podrían estar relacionados con el pecado, pero no es un pecado, obviamente. El pecado es una clase muy específica de mal, que es un mal moral o espiritual, dependiendo del lenguaje que nosotros utilicemos. Y otra cosa que es muy importante aquí aclarar es que el pecado es absoluto. Nosotros a veces los seres humanos tendemos malamente a clasificar el pecado, decir que hay pecados más feos que otros. Por ejemplo, hay personas que creen que robar no está tan mal. Sí es algo malo, pero no es tan malo como, por ejemplo, matar. Matar ahí sí es algo terrible, es algo muy malo. Hay personas que creen que robarse un peso no es tan malo como robarse 1 millón de pesos. Pero bueno, los seres humanos en la sociedad así clasificamos el pecado, clasificamos los males, pero con Dios no es así. Dios, Él no clasifica el pecado, Dios no clasifica la maldad. Para Dios el pecado es absoluto, o sea, el pecado es pecado. Ante la santidad y la justicia de Dios, no hay pecados chicos ni pecados grandes. El pecado es pecado y es igualmente digno de castigo. ¿Por qué? Porque es importante primero entender la naturaleza de Dios. Dios es infinitamente santo e infinitamente justo, infinitamente puro en su ser. Entonces, Él no puede permitir una pequeña pizca de maldad porque su santidad, su justicia no lo permite, porque Él es tan santo que no puede haber poco de pecado ante su presencia. Es todo o nada. Entonces, Dios no permite ninguna de esas cosas. Eso, pues, implica obviamente que el pecado ante Dios es absoluto, que el niño que se robó conscientemente 5 pesos es igual de culpable y digno de condenación que aquel hombre que le robó millones de pesos a un pueblo. O sea, son igual de pecadores. Que el joven que ve pornografía es igual de malo como el adulto que viola muchachas y las mata. O sea, ante Dios, estos pecados son igualmente condenables, igualmente dignos de ser castigados por igual. Dios no tiene una balanza para decir que este pecado es más grande que el otro. Ante Dios, el pecado es pecado y es digno de castigarse. Ahora, otra cosa sobre el carácter del pecado es que es contra la voluntad de Dios y perdón, y su carácter. Y es que a veces las personas vivimos con el temor de no hacer ciertas cosas porque decimos, ¿qué va a decir el pastor luego? O, ¿y qué tal si me ve el pastor si yo estoy haciendo esta cosa? ¿Qué pasaría si se enteran en la iglesia de lo que estoy haciendo? Y tratamos de portarnos bien en la iglesia y ya cuando llegamos a nuestra casa ahora sí pecamos. Pero esto sucede porque no somos conscientes de que en realidad el pecado no es contra el pastor, no es contra la iglesia, no es contra los diáconos, no es contra el templo. El pecado es contra la voluntad de Dios y su carácter. Esto quiere decir que lo que nos debería dar temor de pecar no es que se entere el pastor o que se entere la iglesia o las personas que están allí, sino lo que nos debe dar temor de pecar es fallar ante el carácter y la voluntad de Dios. Eso es lo que nos debe dar temor, porque de hecho el rey David tiene mucha razón cuando en el Salmo 51 dice,
contra ti solo he pecado, dice uno de los versículos del Salmo 51. O sea, ahí David está reconociendo, porque David, él pecó, él mandó a matar a Usías, se acostó con la mujer de Usías, tuvo un hijo con él, o sea, hizo algo horrible. Y David no solamente dice, bueno, yo pequé contra las personas, yo fallé ante la sociedad, principalmente reconoce que independientemente de eso, a quien le falló fue a Dios, fue al carácter de Dios. Es como si dijera, Dios, tú eres tan santo y tan justo y yo no pude alcanzar esa santidad, no pude ser como tú, no pude ser como tú así de santo. O sea, es como si dijera lo que mencioné anteriormente respecto a los vocablos griegos del pecado, yo amartía de tu voluntad, o sea, yo no le di al blanco, no pude, y entonces pequé solamente contra ti, para que lo tengamos bien claro. El pecado en que nosotros fuimos nacidos y vivimos, no es un pecado contra la sociedad, principalmente a quien ofendemos es a Dios. Claro, el pecado tiene consecuencias ante las personas, dañamos, etcétera, pero principalmente a quien ofendemos, ante todo, es a Dios. La penúltima dice que el pecado incluye culpa y corrupción. El pecado hace que vivamos con ese sentimiento de culpa, con esa especie de sentimiento de como de delirio, de persecución cuando nadie nos persigue, porque bueno, es la culpa causada por el pecado. Pero aparte, el pecado incluye también corrupción. ¿Qué significa esto? Que el pecado no es solamente algo ocasional que nosotros hacemos y que ya no lo volvemos a hacer. Claro, en Cristo ya no lo volvemos a hacer, pero me refiero al ser humano sin Cristo. El pecado no es algo que, lo hice por accidente, pero bueno, ya no vuelve a pasar. No, el pecado incluye corrupción. ¿Qué significa corrupción? Vamos a imaginarnos una bola de nieve, el efecto de bola de nieve. ¿Qué pasa con la bola de nieve? Es una bola chiquitita, pero a medida que va rodando en la nieve y va rodando y rodando, se hace más grande y más grande y más grande hasta que hasta provoca una avalancha. El pecado es como una bola de nieve. Inicia con una bolita pequeñita, chiquita, pero que va avanzando y avanzando y avanzando y avanzando y se hace más grande, más grande, más grande hasta que se corrompe totalmente la mente de la persona, se corrompe el estilo de vida, los hábitos, los pensamientos pues, del pecador, en pocas palabras. Entonces, esto es lo que provoca el pecado. El pecado provoca corrupción, corrompe nuestra forma de ver la vida, corrompe nuestras relaciones con otras personas, corrompe nuestro estado de ánimo, corrompe nuestros hábitos y el pecado nos lleva a más pecado. Y de hecho ese es el castigo también de Dios contra el pecado. Muchas veces pensamos que Dios va a hacer caer fuego del cielo contra los pecadores, que bueno, sí va a pasar un día, pero no todos los días lo hace. El castigo, perdón, que ahora hay a causa del pecado, es más pecado para que la condenación sea segura de las personas. O sea, así de terrible es el pecado. El pecado conlleva corrupción, el pecado corrompe totalmente, destruye, distorsiona a la persona, hace que se crea un monstruo abominable. Y otra cosa es que el pecado tiene asiento en el corazón. El pecado no comienza en que pues yo nací, soy 100% puro y santo y mi maldad empieza cuando empiezo a relacionarme con esta sociedad corrupta. Así piensan muchos escritores, pero realmente en la Biblia nos muestra que el pecado comienza en nosotros. No nos contamina lo que comemos, dijo Jesús, nos contamina lo que sale de nuestro corazón, porque de nuestro corazón, dijo el Señor, nacen las abominaciones, los asesinatos, los adulterios, las mentiras, las envidias, etcétera. Nacen de nuestro corazón. Entonces el pecado tiene asiento en el corazón. Y por último, las 4 consecuencias del pecado. El pecado tiene estas 4 consecuencias y aquí vemos sus bases bíblicas. La primera consecuencia del pecado es la muerte espiritual. La segunda son los sufrimientos de la vida, la tercera la muerte física y la cuarta la muerte eterna. La muerte espiritual significa
que nosotros somos alejados de Dios. Para la Biblia, la muerte no es simplemente que nuestro corazón deje de latir y nos entierren bajo tierra, válgame la redundancia. Más bien para la Biblia, la muerte es la lejanía que sufre un ser humano ante Dios. La muerte es estar lejos de Dios. Esa es la definición de la Biblia de pecado, es estar lejos de la comunión con Dios. Entonces, el pecado provoca eso, que nosotros muramos espiritualmente, que estemos lejos de Dios y que nuestra mente se corrompa. De hecho, estos versículos que ven ustedes aquí en Romanos 1, 24, 26 y 28 dice eso. Y como ellos no aprobaron el tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para seguir haciendo cosas malas, o sea, para seguir lejos de la comunión con Dios. Otra segunda consecuencia del pecado son los sufrimientos de la vida. En Génesis 3:17 podemos ver cómo la tierra es maldecida por causa del pecado, en donde podemos decir con certeza que las enfermedades, las guerras, la orfandad, todas las calamidades que pasan en este mundo son consecuencia del pecado. Y de hecho es un pretexto con el que las personas dicen que no quieren creer en Dios, pero realmente los sufrimientos de la vida muestran que Dios existe, porque muestran las consecuencias de una humanidad que elige vivir lejos de Dios, que está muerta espiritualmente y pues por lo tanto el pecado conlleva los sufrimientos de la vida, pero también la muerte física. Dios no creó al hombre para que muriera. El problema es que el hombre decidió alejarse de Dios y al alejarse de Dios pues murió. Y no solo hablo ahora sí en un sentido metafórico, sino, o sea, literalmente, el hombre, el ser humano, perdón, muere físicamente. O sea, los seres humanos no fueron creados para tener caducidad. Dios creó a la humanidad para que pudiera estar, para siempre junto a Dios, pero el pecado provocó que este cuerpo mortal, pues, comenzar a morir. Y de hecho lo que dice Génesis 3:19 es lo que es la sentencia que Dios le dice a Abraham, pues del polvo, fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. O sea, qué terrible consecuencia a causa del pecado. ¿Por qué los seres humanos tenemos miedo a morir? Si hubiéramos sido creados para morir, no nos diera miedo, pero es que no fuimos creados para morir. Fuimos creados para vivir eternamente, por eso nos da temor la muerte. Dios nos creó así. Y a causa del pecado nosotros distorsionamos esto hasta que, pues, nos hacemos dignos de muerte. Y tenemos la cuarta, la muerte eterna. Este versículo que está aquí en Tesalonicenses pues la verdad me causa un poquito de temor porque ese versículo más o menos dice que estarán separados ahora sí para siempre del amor de Dios. O sea, lo terrible, la muerte eterna. O sea, la muerte espiritual es una condición que vivimos todos los hombres cuando no hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, que pues estamos sufriendo una lejanía de la comunión con Dios, pero la muerte eterna es que ahora para siempre será esa lejanía y no habrá esperanza de volver a ella, y que contrario a ello, en lugar de tener la comunión y el amor de Dios, eternamente el hombre que está condenado, pues sufrirá la ira de Dios mismo, no la ira del diablo, porque la Biblia dice que incluso el diablo va a ser echado al lago de fuego y azufre. O sea, el diablo también va a ser condenado a tormentos y sufrimientos, cuanto más aquellos que no tengan a Cristo en su corazón. Entonces, eso es las consecuencias del pecado, la muerte eterna, de estar para siempre lejos de la comunión con Dios, como dice Apocalipsis, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y eso es lo que dice la Escritura. O sea, la muerte eterna es sufrir para siempre el peso omnipotente de la ira
de Dios sin piedad, aplastando para siempre a los que son condenados. Pero bueno, gracias a Dios que nosotros tenemos salvación en Cristo Jesús. Entonces, estas son las 4 consecuencias del pecado, hermanos. Esta es una introducción para ver la obra de Cristo, la introducción, la doctrina del pecado, para que podamos tener, tener un buen fundamento para ahora sí darle y ver el sentido que cobra la doctrina de la obra de Cristo, hermanos. Así que, bueno, esperamos que este discipulado sea de edificación para sus vidas y pues que el Señor les bendiga grandemente, hermanos, y nos vemos en el próximo video de este discipulado con el tema de Cristología. Que el Señor les bendiga.